Agradecer
pégate con eso identifico a Emilio Barreto. Con el aplauso de todos ustedes para Emilio Barreto. Ella emocionada y emocionada. Ahí, Miguel Ángel Mesa. Perú Lima, ya. Ahí verán, Benjamín quiere acercar a la figura joven que en este caso de la mano de la experiencia, como se dice, y sobre todo por el gesto que tiene una chica como ella, de acercarse y de dar su experiencia joven en la producción de una película paraguaya que lleva el hermoso nombre guaraní y que se habla guaraní. Y por más que ella diga, lo mismo, el gesto que ella está teniendo. Ojalá que esto nos permita tenerla dentro de poco con una profesora Irene, que esté dando clases de guaraní y dentro de poco que es profesora de guaraní. Pedro Turra, mucho destacado, hombre de teatro, hombre de arte, Pedro le haga llegar a Carmín de este reconocimiento. Felicidades, Carmín, bienvenida. Ahí tenemos una parte de esto que estamos haciéndole llegar. Son momentos así muy especiales que tenemos dentro de nuestra casa y nada más y nada menos, repito, para gente tan importante que se dedica a dar una promoción internacional a guaraní. Quiero en este caso pedirle también en el orden a Tania Simbrón, productora de la película guaraní. Tenemos también en este caso, Suman, también puedes hacerme cargo de darlo a la profesora Irene. Es para la dirección productora de la película guaraní. En este caso ella nos pondrá. Entiendo que para nuestro amigo Osvaldo Ortiz Paino, también productor de la película guaraní. Exactamente. Ahí, con IPTI, doña Jacoba Caray Sebastián Peña Escobar, productor también de la película guaraní. El mismo quiero pedirle a la profe que pueda regalar uno de ellos para que pueda llegar a... Sebastián Peña, podría productor también. Y este momento, al director de la película, a Luis Sorraquín, entonces también este testimonio de reconocimiento. Quiero pedirle ya a Pedro que haga entrega por favor a la señora para que haga llegar a este director de la película. Muy bien, y este es un reconocimiento general, este es como quien dice, el más importante, seguramente, que nosotros como institución queremos darle al grupo completo, ¿verdad? Esto está dedicado a la película guaraní y entonces es un reconocimiento de la Ateneo a nuestra producción, convertirse, como todas las otras producciones, en un acontecimiento que pueda beneficiar realmente a guaraní a la cultura. Quería agradecerle a Ateneo, yo soy Osvaldo, el productor de la película. Primero por el compromiso de la profesora Irene, que nos ayudó muchísimo. También a mi esposa, que está en Simbrón, que es su sobrina. Yo no soy guaraní parlante. En mi casa nos hablaba guaraní. Y cuando este amigo argentino me dice que tenía una envidia hacia nosotros por tener esta cultura tan rica, y me muestra el guión y me dice, hagamos esta película, contando una historia sobre la migración, de la cual muchos de nosotros tienen algún pariente, algún amigo, algún vecino.
subí al bote, y queda bien el bote porque justamente el bote en el que se sube Emilio y Camille y también van atrás de lo que creen. Me pareció demasiado importante el gesto de que ellos, siendo argentinos, tengan esta predisposición y este cariño tan grande hacia nuestra cultura. Algo que de repente en nuestro país nos cuesta y todo un poco. Por eso también dijimos que esta es la oportunidad de contribuir a que se fortalezca la cultura guaraní, esa cosa que nos hace únicos, eso que nos hace, que nos identifica a todos y que nos aúna a todos en busca de un Paraguay mejor. Entonces, yo quería compartir con ustedes, por un lado, el tráiler de la película, que se va a estrenar el 1 de septiembre en todos los cines. Y estoy hablando de Asunción, Caguazú, acá en Bú, en Ciudad del Este, en Coronel Oviedo, en Encarnación. Y después queremos hacer cine móvil, que llegue a todas las ciudades posibles, porque me parece una historia tan importante de contar. Y esperemos que ustedes sean con nosotros también dueños de la película. Porque una vez que nosotros terminamos de hacer la película ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a la gente que ve, le pertenece a la gente que comparte, le pertenece a la gente que comenta, le pertenece a la gente que recomienda la película. Y nosotros queremos seguir haciendo más películas que tengan que ver con nuestra cultura guaraní, que tengan que ver con lo que creemos, con lo que pensamos y lo que sentimos en Paraguay. Por eso nos arriesgamos a hacer películas en un país que tiene más obstáculos que ayuda, ¿verdad? Pero somos fuertes y vamos a seguir adelante. Entonces quiero compartir con ustedes el tráiler y después la música de Doña Chorita, que es hermosa.